Hola a todos, bienvenidos a este CardioTV que lleva el título de Recomendaciones de las guías de las sociedades europeas y americanas de cardiología en la utilidad de los péptidos natriuréticos. Mi nombre es Domingo Pascual Figal, trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia y para hablar de péptidos natriuréticos me acompañan dos cardiólogos jóvenes pero expertos y ya conocidos por todos con una amplia dedicación al ámbito de la insuficiencia cardíaca. La doctora Marta Cobos Marcos, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid, y el doctor Alberto Esteban Fernández, Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Los péptidos natriuréticos llevan con nosotros muchísimos años ya. Aunque parezca mentira, están disponibles para su medida desde hace ya más de 20 años. Sin embargo, como suele ocurrir con muchos tratamientos eficaces en la medicina y en la cardiología, su incorporación a las guías es lenta y aún más lenta a veces en la práctica clínica. Y este CardioTV va a intentar dar luz a cuáles serían hoy las evidencias de su uso en base a estas guías. Y para ello nos vamos a adentrar primero en las guías europeas que publicaron en el año 2013, que recogen ya algunos de algoritmos o toman decisiones de guías previas, pero que traen novedades yo creo que muy importantes. Son unas guías que sobre todo potencian los péptidos natriuréticos, su uso en el ámbito del diagnóstico, que es el ámbito donde probablemente todos tienen ya más experiencia, y es a ello lo primero que nos vamos a referir. Péptidos en el diagnóstico y péptidos en un área de incertidumbre, como es donde hay que tomar decisiones además rápidas, como es el área de urgencias. El paciente está en urgencias. Marta, ¿cómo verías el uso de los péptidos natriuréticos en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en urgencias? ¿Qué nos aportan las guías europeas? Bueno, pues como has dicho, Domingo, la medición de péptidos en el ambiente de urgencias pues es una de las utilidades clínicas pues con más utilidad en el momento actual, y así están recogidas en las guías europeas en el paciente agudo como clase 1. Entonces sí que merece la pena recordar que hace poco se ha validado que los puntos de corte para el despistaje, sobre todo de la insuficiencia cardíaca en el paciente que viene con disnea a la urgencia, se ha validado una corte prospectiva, contemporánea, y efectivamente un NT-proNP de menos de 300 picogramos mililitro o un BNP menor de 100, pues descarta de forma razonable con un valor predictivo negativo muy alto, el 98%, que nuestro paciente con disnea tenga insuficiencia cardíaca. En el momento actual, ¿tú crees que todo paciente con disnea sin diagnóstico previo en urgencias debería hacerse una medida de péptidos natriuréticos para establecer el diagnóstico de exclusión? Pues yo creo que ayuda muchísimo como he dicho, la evidencia es muy alta y aunque sí que es cierto que no debemos tampoco demorar el tratamiento de un paciente que viene agudo con una sospecha clínica alta, sí que aporta muchísimo a la hora de excluir el diagnóstico, siempre por supuesto junto con una sospecha clínica de que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca, claro. Estamos hablando de la exclusión de la presencia de insuficiencia cardíaca. Las guías europeas no nos hablan en este sentido de cómo abordar el apoyo al diagnóstico de certeza, la presencia de insuficiencia cardíaca. En este sentido, sí, las guías americanas establecen esa recomendación también de uso. ¿Tú crees que es necesario también usarlo en este ámbito para apoyar el diagnóstico, la presencia de insuficiencia cardíaca, como establecen las guías americanas que en la última actualización que se publicó en el año 2017? Bueno, pues lo que hemos hablado, la verdad es que tenemos un valor predictivo negativo tan alto que los números a la hora de apoyar el diagnóstico pues no son tan buenos, pero sí que aumenta muchísimo la precisión diagnóstica a la hora de diagnosticar, o sea, sobre todo es más apoyar el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues sí que se han validado según el grupo de edad, menores de 50 años, entre 50 y 75 y mayores de 75, unos puntos de corte para apoyar el diagnóstico. Pero es cierto que las guías todavía no han recomendado sus puntos de corte, sin vuestro consenso sí que lo recogen, y yo creo que puede ayudar a establecer el diagnóstico, con menos valor que para excluir el diagnóstico, pero sí que es otro parámetro, otra pieza del puzzle para apoyar al diagnóstico. ¿Qué opinas tú, Alberto, de su uso en el diagnóstico? Yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, y quizá lo más importante es individualizar en cada paciente. Al final, todos los pacientes son diferentes, no tenemos una guía o algo que sea aplicable a todos, y lo que quizás sí que es más interesante
aunque los americanos no ponen puntos de corte claros, es lo que habéis puesto vosotros en el consenso de que no es lo mismo un paciente de 50, de 70, de 80 años que llega a la urgencia con una disnea y que los péptidos en un momento sobre todo de duda nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. Aquí las guías europeas sí que establecen una utilidad solo para la exclusión. En cambio, las guías americanas sí que recomiendan para apoyar el diagnóstico. Incluso lo recomiendan en el ámbito de ambulatorio, ¿no? ¿Cómo plantearías, Alberto, el diagnóstico, la utilidad de los péptidos en el ámbito ambulatorio? Yo quizá en el paciente más crónico que ya está diagnosticado de insuficiencia cardíaca, quizá los péptidos tienen quizá menos utilidad, nos pueden servir, como luego veremos, para el pronóstico, estratificar, pero sí quizá en el paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que nos llega a la consulta de cardiología, incluso en primaria, que tiene una disnea, que tenemos una sospecha, pues el electro y los péptidos nos pueden ayudar a saber si ese paciente, pues la sospecha es más alta y hay que derivarlo a una consulta de cardiología, a una insuficiencia cardíaca, o quizá la disnea va por otro camino. Estamos hablando del paciente de novo, del paciente que que llega a la consulta, habitualmente por disnea, que queremos establecer el diagnóstico. Está claro que los signos, los síntomas no carecen de la sensibilidad necesaria para el diagnóstico. El electro no tiene un valor predictivo negativo muy alto, pero en muchos pacientes es anormal, y que los péptidos natriuréticos son una herramienta cada vez más accesible. Y en este sentido, aunque las guías europeas en el ámbito ambulatorio colocan al mismo nivel los péptidos y la ecocardiografía, la ecografía muchas veces no es accesible, ¿no? Especialmente en algunos medios como no hospitalarios, ¿no? Y sobre todo en consultas de atención primaria, donde este diagnóstico también es necesario establecerlo cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, los niveles son más bajos, por debajo de 35 sería el punto de exclusión para el BNP y por debajo de 125 para el NT-proBNP. En este ámbito, ¿tú crees que crees que debe estar disponible los péptidos natriuréticos frente a la ecocardiografía? ¿Crees que aquí cobra trascendencia el disponer de los péptidos natriuréticos? Yo creo que pueden ser muy útiles siempre que uno sepa para qué lo está pidiendo, acompañando al resto de las cosas. Pero muchas veces puede hacer que evitemos pruebas innecesarias de un paciente que llega con disnea y que inmediatamente le pedimos un eco, y simplemente a lo mejor una determinación de péptidos desde nuestra consulta, desde primaria, te permite excluir un paciente que probablemente la disnea no sea de ese origen y que no va a ser derivado de una consulta, generar una consulta o un eco que a lo mejor no necesita. Precisamente porque en el ámbito ambulatorio es donde probablemente la exclusión, la zona de exclusión es más probable. Es decir, el paciente que viene a urgencias la posibilidad de que tenga insuficiencia cardíaca es más alta, y en cambio en ambulatorio son muchas veces diagnósticos inciertos donde la aplicación para la exclusión puede ser incluso más útil, ¿no? Bueno, más allá del diagnóstico, ¿cómo plantearías, Marta, su utilidad en otras situaciones? El diagnóstico está claro que la utilidad es indudable en la exclusión y también como apoyo a un diagnóstico de certeza. ¿Cómo plantearías su utilidad, por ejemplo, en pronóstico? Bueno, pues el pronóstico, la utilidad de los péptidos en pronóstico es otra de las grandes aplicaciones clínicas, indicación también grado 1 en las guías americanas. Las europeas no lo contemplan de este modo, y lo que está claro tanto a nivel ambulatorio como a nivel de urgencias, el paciente cuanto más elevados tiene los péptidos, peor pronóstico, y no solo de causa cardiovascular. También el aumento de péptidos traduce aumento de eventos no cardiovasculares, independientemente de la fracción de eyección. Incluso se ha visto que en mediciones seriadas también que un paciente tenga unos niveles de péptidos bajos y en el seguimiento los eleve, pues confiere un peor pronóstico. En este sentido, las guías europeas no plantean esta utilidad, sí que establecen algo que está claro, que es que más altos, peor pronóstico, hay una relación cuantitativa lineal, pero las americanas sí que establecen en este sentido su utilidad también en el pronóstico, ¿no? Y yo creo que esto siempre, ¿no?, debe ser tenido en cuenta, que nos sirve siempre para diagnóstico, pero ese valor también lo tenemos que utilizar con fines pronósticos. Lo que sí que hacen las guías europeas, y esto yo creo que es quizás la aportación, yo creo que más relevante que hacen las guías, pensando en el futuro de los péptidos natriuréticos, es incluirlos en la definición de la enfermedad. Y es que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida claramente son pacientes
o con sospecha de insuficiencia cardíaca, pero que la ecografía nos muestra una fracción de eyección deprimida, son pacientes donde el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es bastante evidente, ¿no? Pero los pacientes con insuficiencia cardíaca intermedia o preservada, es decir, por encima del 40%, pues es una zona gris donde el diagnóstico es todavía más difícil, ¿no? Entonces las guías en la definición de esta zona establecen el criterio de que haya unos péptidos natriuréticos elevados. ¿Cómo veis esta incorporación a la definición de la enfermedad? ¿Creéis que sería bueno ya que todo paciente con insuficiencia cardíaca dispusiéramos de un valor de péptidos natriuréticos al inicio? Yo creo que es muy útil, sobre todo en el paciente de FEBI preservada, paciente mayor, que nosotros vemos por Disney, que muchas veces es muy difícil poner la etiqueta, y cuántos pacientes vemos que están diagnosticados de insuficiencia cardíaca y a lo mejor no lo han tenido, y quizá los péptidos sí que nos ayudarían a realmente determinar que ese paciente que estamos viendo, pues lo que tiene es insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Marta, ¿tú crees que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección por encima del 40% los péptidos tienen aún un papel mayor para asegurar que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca? Y yo creo que sin duda, pues por todo lo que hemos hablado, diagnóstico, pronóstico y sobre todo por lo difícil que es muchas veces ver lo que ha dicho Alberto, pacientes mayores, obesos, EPOC, que tienen la fracción de eyección conservada o incluso intermedia, que si tienen los péptidos normales es muy difícil establecer el diagnóstico, y sin embargo el que los tenga altos pues es verdad que te ayuda a definir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y puedes a lo mejor ajustar algo más el tratamiento o el seguimiento. Yo creo que estas áreas, diagnóstico está claro, sobre todo en la exclusión, pero también para apoyar en la presencia de insuficiencia cardíaca. En preservada, está claro que por encima del 40% estos nos ayudan y hay que incluirlos, están incluidos ya según las guías europeas y en la definición de la propia enfermedad para asegurar esa presencia de insuficiencia cardíaca, y el valor pronóstico que es indudable siempre. Estas sean las zonas donde yo creo que la evidencia es clara, y las guías europeas y americanas, que yo creo que son complementarias unas de otras en algunos momentos, nos lo hacen ver, ¿no? Pero habría una zona más de incertidumbre, que es el uso en terapia guiada, en uso en monitorización, ¿no? ¿Esto cómo lo veis en el momento actual? Hombre, yo creo que está bien siempre disponer de unos valores de péptidos en el momento del diagnóstico, para después, en las descompensaciones o durante el seguimiento, poder tener una idea del pronóstico, pero quizá el guiar el tratamiento, no ha habido muchos estudios fallidos de guiar el tratamiento, ajustar el tratamiento en función de objetivos de péptidos o de la variación de los péptidos. Quizá eso es lo que yo ahora mismo tampoco veo tan claro. No, las guías americanas de hecho ponen eso en colación, ¿no? Que no pueden hacer unas recomendaciones por los estudios negativos que han salido, pero sin embargo yo apuntaría un poco que en la práctica diaria sí que ayuda un poquito. O sea, es verdad que el mensaje es que de momento no nos puede ayudar para guiar el tratamiento, pero sí que lo que decís en vuestro consenso es un signo de alarma. Que un paciente en seguimiento le dé el BNP, pues tenemos que ver si hay que seguirle más de cerca, si ese medio kilo que ha cogido es que a lo mejor sí que es insuficiencia cardíaca. O sea, que yo creo que sí que tiene su valor en el seguimiento, aunque todavía no lo podamos recoger en las guías. Es decir, que quizás no tendría un valor para todos los pacientes, pero sí en algunos pacientes, individualizando y sobre todo teniendo claro para qué lo pedimos en un paciente concreto, ¿no? Con fines de monitorización o de toma de decisiones, asegurarnos si está descompensado o no, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de guías, de las guías europeas y las americanas, aquí a nivel de nuestra sociedad y de otras sociedades, porque fue un consenso entre 4 sociedades. También tenemos unas recomendaciones. ¿Pensáis, os quedaréis con estas recomendaciones antes que con las europeas y las americanas? ¿O haríais un nuevo consenso español? ¿Qué yo voy a aprovechar aquí para felicitaros por el consenso, porque la verdad es que cubre todos los puntos muy bien. Además, aparte de la evidencia, ¿no? De recoger toda la evidencia, se dan unas recomendaciones prácticas basadas en el sentido común, en un consenso de expertos y muy claro a qué paciente, cuándo. Entonces yo la verdad es que de las 3 es la que más me ha gustado. No, es verdad que ahí os habéis mojado, ¿no? Porque otras guías igual, mojado, se puede considerar tal, pero aquí es claro, es diagnóstico, tratamiento, pronóstico, seguimiento, ¿no? Tiene como los distintos apartados y más o menos se mojan de las cosas que están claras, por lo menos, ¿no? Recomendable. Sí, y sobre todo también se ahonda en formación, ¿no? Porque yo creo que los péptidos natriuréticos requieren también formación, y este cardio-TV ha estado destinado a esto, ¿no? Que
aumentemos nuestra formación, y igual que hay que aprender a usar un electrocardiograma, también hay que aprender a usar un PET natriurético, y porque son útiles, porque están en las guías y porque así es. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestras opiniones, y gracias a todos vosotros también por haber estado con nosotros. Espero que os haya servido y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.